Neville Goddard enseñó algo que la mayoría de las personas aprende demasiado tarde. No fue sobre visualización elaborada, no fue sobre afirmaciones repetitivas, no fue sobre técnicas complicadas ni rituales místicos, fue sobre silencio, un silencio radical, perturbador, casi ofensivo para quienes necesitan validación externa constante. Neville descubrió que hablar de tus deseos los destruye antes de que nazcan, y no es metáfora poética, no es exageración mística, es mecánica psicológica precisa, es ley inexorable. Has encontrado la ley de Neville Goddard. Si este video apareció en tu camino, no fue casualidad ni accidente. Este es un espacio para buscadores, para quienes, como tú, sienten que ya están listos. Respira, quédate, escucha y deja que estas palabras hagan su trabajo en ti. Imagina esto: Barbados, 1933. Neville está desesperado por volver a su tierra natal, atrapado en Nueva York durante la Gran Depresión, sin dinero para cruzar el océano, sin contactos que puedan ayudarlo, sin manera visible de cumplir el anhelo que consume su corazón. Los pasajes cuestan fortunas que Neville no posee. Su familia está a miles de kilómetros. Su hogar es un recuerdo doloroso. Está completamente atrapado. O eso cree su mente racional. Acude a Abdullah, su maestro, el enigmático rabino etíope que le había enseñado los misterios de la Biblia como código psicológico profundo, el hombre que transformó completamente su comprensión de la realidad visible. Neville llega con su problema urgente, con su historia convincente, con todos los hechos irrefutables que prueban la imposibilidad absoluta de su deseo. Comienza a explicar su situación desesperada, los múltiples obstáculos, las limitaciones financieras, la ausencia total de oportunidades. Abdullah lo escucha en silencio, y entonces hace algo completamente inesperado, algo que Neville nunca olvidaría en toda su vida. Cierra la puerta, directamente en su cara. ¿Estás en Barbados?, pregunta Abdullah con voz firme desde el otro lado de la puerta cerrada, sin compasión aparente, sin el consuelo que Neville esperaba. No, responde Neville, confundido, todavía pensando que Abdullah no entendió la gravedad del problema. Entonces sal de mi vista, no quiero verte hasta que estés en Barbados. La puerta permanece cerrada. Neville se queda completamente solo en el pasillo oscuro. Ese momento brutal cambió todo lo que creía saber sobre manifestación y realidad. Abdullah no le había dado una nueva técnica complicada, no le había ofrecido consuelo emocional, le había dado un protocolo radical y brutalmente simple: silencio absoluto sobre cualquier realidad que no sea la deseada. Lo que Abdullah hizo aquel día fue quirúrgico, brutal en su precisión médica, necesario como cirugía de emergencia. No cerró la puerta por crueldad personal ni por impaciencia con su estudiante. La cerró porque Neville estaba contaminando activamente su propia asunción. Estaba envenenando su propia semilla. Cada vez que Neville hablaba sobre no tener dinero suficiente o no poder viajar todavía, estaba impresionando su subconsciente receptivo con la imagen exactamente opuesta a su deseo consciente. Estaba regando la semilla equivocada con su atención emocional. Estaba nutriendo cuidadosamente la realidad que desesperadamente quería abandonar. Neville registró este episodio transformador en su libro Out of This World, no como simple anécdota pintoresca para hacer sus conferencias más entretenidas, como lección fundamental, como principio absolutamente no negociable de la ley. Abdullah sabía algo profundo que el mundo moderno olvida constantemente, algo que la cultura obsesionada con redes sociales destruye sistemáticamente, algo que la necesidad compulsiva de validación externa aniquila. La imaginación humana es exactamente como el útero biológico, y en el útero sagrado no se grita al vecindario, no se anuncia públicamente en el primer trimestre, no se invita a observadores externos escépticos a opinar sobre la viabilidad.
Se protege celosamente, se nutre en secreto absoluto, se guarda en silencio sagrado e inviolable. Hay un principio aquí que Neville llamó vivir en el final, o vivir desde el estado cumplido. Y la mayoría de estudiantes malinterpreta esto completamente. No es fingir superficialmente, no es actuar teatralmente como si tuvieras lo que claramente no tienes. No es mentir descaradamente a otros ni a ti mismo sobre los hechos visibles. Es habitar psicológicamente el estado interno del cumplimiento. Es pensar desde el final logrado, no hacia el final esperado. Es ser internamente la persona que ya tiene, no la persona que mendiga y espera tener algún día. Y ese estado de cumplimiento interno no necesita explicarse verbalmente, no pide permiso a los hechos visibles externos, no busca confirmación del mundo exterior ciego, no ruega validación patética de quienes viven completamente atrapados en los 5 sentidos. Abdullah sabía con certeza absoluta que mientras Neville hablara de su problema, mientras articulara detalladamente la falta, mientras explicara convincentemente la imposibilidad visible, permanecería inevitablemente atado a ella, encadenado, imprisoned, esclavizado. La puerta cerrada era compasión profunda, disfrazada de dureza superficial. Era protección brutal, pero necesaria. Era instrucción directa transmitida sin palabras innecesarias. Deja de alimentar destructivamente lo que no quieres con tu atención, con tu conversación obsesiva, con tu energía emocional limitada. ¿Has experimentado algo similar en tu propia vida? ¿Un momento donde alguien te forzó brutalmente a dejar de quejarte constantemente? ¿A dejar de explicar interminablemente tu problema? Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro buscador necesita hoy. Compártelo honestamente en los comentarios. Neville usaba esta metáfora biológica constantemente en sus conferencias públicas. La repetía incansablemente porque sabía que era perfecta, precisa, irrefutable. Asumir el sentimiento del deseo cumplido es concebir psicológicamente. Cuando asumes auténticamente el sentimiento del deseo cumplido, no como esperanza futura, sino como realidad presente, has concebido psicológicamente. Has plantado la semilla invisible en el útero fértil de la conciencia subconsciente. Y aquí está el punto absolutamente crítico que nadie entiende realmente, que todos ignoran peligrosamente en su prisa desesperada por manifestar rápido. No anuncias un embarazo biológico en el vulnerable primer trimestre. Esperas pacientemente. Proteges celosamente. Te mantienes en silencio disciplinado mientras la semilla se arraiga profundamente, mientras las células se dividen exponencialmente, mientras lo completamente invisible se vuelve inexorablemente inevitable. Esto no es superstición antigua sin fundamento, no es folclore místico pintoresco, es psicología profunda, perfectamente verificable en tu propia experiencia directa. Cada vez que hablas prematuramente de tu deseo vulnerable a alguien que no comparte tu fe inquebrantable en la ley, invitas activamente su duda corrosiva. Y esa duda externa es exactamente como veneno mortal para la asunción todavía frágil, como radiación destructiva para un embrión delicado. Tu subconsciente receptivo no distingue claramente entre tu propia voz interna y la voz ajena externa que escuchas. No tiene filtro crítico sofisticado, no analiza cuidadosamente fuentes de información. Si alguien externo dice convincentemente, eso es completamente imposible, y tú lo escuchas atentamente, lo registras automáticamente, lo imprimes profundamente, lo aceptas inconscientemente como evidencia válida, lo alimentas peligrosamente con la atención emocional que le prestas. En su conferencia The Secret of Imagining de 1948, Neville fue absolutamente directo, sin ambigüedad diplomática, sin suavizar el mensaje duro. No le cuentes a nadie lo que estás haciendo internamente. Guarda tu asunción secreta en secreto absoluto, como guardarías un tesoro invaluable, como protegerías tu propia vida mortal. No porque sea magia ritualística oscura que requiere oscuridad dramática,
No porque dioses vengativos se ofendan celestialmente si hablas, porque tu mente consciente está en guerra brutal, una guerra civil psicológica devastadora entre el estado deseado invisible y el estado visible indeseado, entre lo que auténticamente quiere ser y lo que aparentemente parece ser, entre la asunción interna y la apariencia externa. Y cada conversación externa casual es un voto definitivo, un voto emitido democráticamente en esa guerra interna brutal, un voto por la duda corrosiva o un voto por la fe inquebrantable, un voto por los hechos visibles temporales o por la asunción invisible eterna. El silencio disciplinado vota consistentemente por la fe. El silencio radical vota lealmente por la asunción. El silencio es lealtad absoluta al estado que habitas internamente. Traicionar ese silencio sagrado es traicionar directamente tu propia asunción vulnerable. Abdullah vivía este principio radicalmente, con cero compromiso tolerable. Nunca explicaba pacientemente sus métodos secretos. Nunca convencía laboriosamente a escépticos obstinados. Nunca se rebajaba humildemente a defender la ley ante quienes la ridiculizaban públicamente. Simplemente asumía silenciosamente, y desde esa asunción inquebrantable, actuaba decisivamente. Cerrar la puerta físicamente en la cara de Neville no fue rechazo personal cruel, fue demostración práctica perfecta. Fue enseñanza profunda transmitida por acción directa. Si realmente estás en Barbados internamente, no hablas externamente de cómo llegar a Barbados. No discutes precios de pasajes. No calculas costos imposibles. No exploras opciones limitadas. Habitas Barbados, internamente, completamente, en silencio absoluto, hasta que lo externo visible refleje inevitablemente lo interno invisible. Porque siempre lo hace. Es ley. Existe una disciplina específica que pocos conocen realmente, que Neville mencionó repetidamente en varias conferencias como el período crítico de incubación subconsciente. 40 días exactos. No es número arbitrario sacado del aire, no es capricho numerológico místico. Es el tiempo preciso que tarda una asunción nueva en arraigarse completamente en el subconsciente automático, en convertirse en segunda naturaleza inconsciente, en transformarse de esfuerzo consciente agotador a identidad inconsciente automática. 40 días de silencio absoluto sobre el deseo. 40 días sin mencionar, sin explicar, sin buscar validación externa, sin compartir el proceso ni el progreso. ¿Por qué exactamente 40? Porque es el periodo bíblico universal de transformación completa. Moisés solo en el monte Sinaí, Jesús solo en el desierto siendo tentado, Elías solo en la cueva esperando la voz de Dios. 40 días y 40 noches de diluvio transformando completamente el mundo. No son historias históricas literales para Neville. Él lo repetía constantemente en conferencias. La Biblia no es historia factual, es psicología, es drama interno, es mapa preciso de transformación de conciencia. 40 días es el tiempo que necesita la conciencia humana promedio para soltar completamente el viejo estado familiar y habitar establemente el nuevo estado deseado sin vacilación constante. Pero solo funciona en silencio, solo funciona en secreto, solo funciona cuando proteges la asunción de toda contaminación externa. Durante esos 40 días críticos, cada conversación casual es una prueba definitiva. Cada interacción social rutinaria es un examen riguroso. Alguien te pregunta inocentemente, ¿cómo va tu situación financiera actualmente? Y tu respuesta específica define todo el futuro inmediato. Si dices automáticamente, sigue igual que siempre, está muy difícil ahora, estoy luchando constantemente, acabas de renovar oficialmente el contrato con lo viejo indeseado. Acabas de firmar de nuevo con la falta. Acabas de votar democráticamente por la continuación indefinida del problema. Si dices,
Estoy trabajando en ello, estoy en proceso todavía, ya veremos qué pasa eventualmente. Sigues identificado completamente con la lucha. Sigues siendo quien no tiene, quien espera pasivamente, quien mendiga patéticamente al futuro. La respuesta correcta, según Neville, es cambiar elegantemente de tema, sonreír enigmáticamente, responder brevemente desde el final si absolutamente debes responder, pero preferiblemente redirigir, desviar, proteger el secreto sagrado, no por orgullo espiritual inmaduro, no por aires de superioridad mística, por necesidad técnica absoluta, porque cada palabra que pronuncias sobre tu situación actual es un comando directo al subconsciente receptivo, y el subconsciente no interpreta sutilezas, no analiza contexto social, no entiende sarcasmo ni desesperación, solo graba fielmente, solo acepta literalmente, solo ejecuta mecánicamente. ¿Qué resonó más profundamente contigo en estos conceptos? ¿Cuál de estos principios toca algo que ya sabías instintivamente en el fondo? Compártelo honestamente en los comentarios. Vivimos actualmente en una cultura de oversharing compulsivo, de transparencia performativa, que no es transparencia real, sino exhibicionismo emocional validado, de validación constante medida objetivamente en likes, en comentarios superficiales, en engagement metrics digitales. Redes sociales omnipresentes, donde cada pensamiento medio formado se comparte instantáneamente, cada proyecto en fase germinal se anuncia prematuramente, cada deseo vulnerable se declara públicamente, esperando aplausos externos. Y Neville, si estuviera vivo hoy, observando esta cultura, diría con su voz calmada pero su claridad penetrante: están destruyendo sistemáticamente sus propias manifestaciones antes de que nazcan. Están abortando psicológicamente antes de que la semilla delicada arraigue profundamente. Hay una razón evolutiva profunda para este comportamiento autodestructivo. Los seres humanos somos criaturas fundamentalmente tribales. Evolucionamos en grupos pequeños, donde la supervivencia individual dependía críticamente de la aprobación del clan. Buscamos aprobación del grupo instintivamente. Necesitamos biológicamente testigos de nuestra realidad para sentirla válida existencialmente. Nuestra psique fue moldeada en ambientes ancestrales donde ser expulsado del grupo significaba muerte rápida. Entonces desarrollamos antenas hipersensibles para la opinión ajena, para el juicio del colectivo, para la validación social constante. Pero este instinto tribal, tan útil para la supervivencia social ancestral, es absolutamente letal para la manifestación individual, porque la manifestación, según Neville, requiere habitar un estado que el mundo visible aún no confirma externamente. Requiere ser aparentemente necio según los estándares del mundo, ser aparentemente iluso según la lógica común, ser completamente incomprendido según quienes viven esclavizados a los 5 sentidos limitados. Y todo esto debe ocurrir en silencio absoluto, sin testigos externos, sin validadores sociales. Cuando compartes prematuramente tu deseo, antes de que se manifieste visiblemente, 3 cosas letales suceden inevitablemente. Primero, invitas juicio externo. Inevitablemente, alguien te dirá convincentemente por qué no funcionará, porque es ingenuo, porque la economía está mal, porque no tienes las cualificaciones necesarias, porque la competencia es feroz. Segundo, buscas aprobación externa porque tú mismo dudas internamente. Si realmente habitaras el final completamente, no necesitarías la opinión de absolutamente nadie. La necesidad de compartir revela falta de fe auténtica. Tercero, externalizas peligrosamente el poder creador. Entregas la llave de tu conciencia a otro, y ese otro inevitablemente vive esclavizado en el mundo de los sentidos,
en el mundo de los hechos verificables, en el mundo que tú intentas trascender completamente. Neville sabía esto visceralmente, lo había vivido dolorosamente. En sus conferencias públicas, repetía como mantra inquebrantable: no intentes convencer a nadie de la ley, no expliques tus métodos, no justifiques tus asunciones extrañas, no defiendas tu fe ante escépticos, simplemente asume silenciosamente y deja que los hechos externos cambien solos. No porque fuera antisocial ni arrogante, porque entendía perfectamente la mecánica invisible. Cada explicación diluye la asunción. Cada justificación es admitir duda. Cada búsqueda de aprobación es confesar públicamente que no habitas el final, que todavía estás en el camino, que aún mendigas al futuro. Pero hay una forma de silencio aún más profunda que el silencio externo de los labios, más desafiante psicológicamente, más crucial para el éxito. No solo callar hacia afuera con la boca física, callar hacia adentro con la mente incesante. Neville llamó a esto específicamente controlar tus conversaciones interiores, y dedicó conferencias completas exclusivamente al tema, porque sabía que aquí está el verdadero campo de batalla decisivo, porque el verdadero enemigo mortal no es lo que otros dicen externamente de ti o de tu situación, es lo que tú te dices constantemente a ti mismo cuando nadie humano escucha. Ese diálogo interno automático, incesante, que repite obsesivamente el problema, que argumenta mentalmente con la realidad visible, que duda constantemente, que teme al futuro. En The Power of Awareness, Neville escribió algo que debería estar grabado en piedra. Tu diálogo interno habitual es tu verdadero creador constante. No lo que piensas ocasionalmente cuando meditas 5 minutos, no lo que afirmas deliberadamente durante una sesión matutina, lo que te repites automáticamente, en bucle, sin cesar, mecánicamente. Ese es tu verdadero acto creativo constante. Y aquí está la trampa perversa en la que caen incluso estudiantes avanzados de Neville. Puedes guardar silencio perfecto hacia otros y seguir destruyendo sistemáticamente tu asunción con tu conversación interna incesante. Puedes no mencionar el problema externamente y seguir rumiándolo internamente las 24 horas completas. El silencio real es doble necesariamente. Tiene 2 capas inseparables. Externa, no hables verbalmente de lo que no quieres. No menciones el problema en conversaciones casuales. No expliques la falta a otros. No justifiques la demora. No te quejes ni siquiera sutilmente. Interna, no te hables mentalmente a ti mismo sobre lo que no quieres. No repitas mentalmente el miedo. No argumentes con los hechos visibles en tu mente. No entretengas conversaciones imaginarias donde te defiendes, donde te justificas, donde explicas por qué todavía no tienes lo que quieres. Esto es radicalmente difícil. Neville lo sabía perfectamente, no lo suavizaba diplomáticamente. Por eso Abdullah fue tan extremo en su enseñanza directa. Por eso cerró la puerta físicamente. La puerta cerrada era símbolo visible de un principio invisible. Cierra la puerta a toda conversación, externa o interna, que no sea desde el final cumplido. Si asumiste que estás en Barbados, no hablas de cómo llegar a Barbados, ni con otros, ni contigo mismo, ni siquiera piensas en el viaje. Simplemente estás ahí, en conciencia, completamente. Aquí viene la paradoja confusa. La trampa en la que caen incluso buscadores avanzados que han tenido éxitos manifiestos. Logras una manifestación clara, pequeña o grande. El trabajo imposible aparece misteriosamente. El dinero llega de fuente inesperada. La relación difícil se resuelve milagrosamente. La salud precaria mejora inexplicablemente. Y surge un impulso casi irresistible. Quieres compartirla públicamente. Quieres testimoniar inspiradoramente. Quieres ser evidencia viva de que esto funciona.
Y Neville diría, ten mucho cuidado, porque el testimonio puede destruir la próxima manifestación si no lo manejas correctamente. ¿Por qué exactamente? La mecánica es precisa y brutal. Cuando testimonias de la manera equivocada común, vuelves psicológicamente al estado del que saliste. Revives mentalmente la falta pasada. Cuentas dramáticamente la historia del problema para luego contar la solución. Y al contar vívidamente la historia del problema con detalles emocionales, la reimprimes en tu subconsciente. La mantienes viva energéticamente. La alimentas con atención emocional. Tu subconsciente receptivo no distingue pasado de presente. No entiende era versus es. La acepta como real, ahora mismo. De nuevo, has recreado el problema contándolo detalladamente. Neville era extremadamente cuidadoso con esto. Observa cómo hablaba de sus propias experiencias dramáticas. En The Law and the Promise, recopiló testimonios de estudiantes que manifestaron. Pero nota cómo están escritos. Siempre desde el final. Nunca con drama excesivo sobre el problema. Nunca con énfasis morboso en la dificultad. Siempre simple. Asumí, persistí, se manifestó. Sin novela, sin teatro. Si debes hablar, habla solo del final. No cuentes dramáticamente cómo era antes. No dramatices la falta pasada. Simplemente di, asumí que ya lo tenía. Y apareció. Fin. Porque cada vez que cuentas la historia completa del problema, le das vida de nuevo. Esto lleva inevitablemente a un lugar incómodo. Un lugar que la mayoría evita como si fuera muerte. La soledad. No física necesariamente, soledad psicológica, existencial. Porque si no puedes hablar de tus deseos, si no puedes buscar validación, te quedas solo. Solo con tu asunción, solo con tu fe, solo con la brecha entre lo que ves y lo que sabes. Y Neville diría, exacto. Esa soledad es el umbral sagrado, es la prueba definitiva, porque en esa soledad descubres si realmente crees o si solo querías creer. La necesidad de hablar es necesidad de confirmación externa. Es admitir que no te basta a ti mismo. Pero el Creador no necesita testigos. Dios no busca aprobación. Y tú eres Dios. Tú eres la conciencia creadora. Tú decides qué es real. No el mundo, no los otros. Tú. Y en esa soledad sagrada, en ese silencio absoluto, ocurre algo extraordinario. Dejas de depender, dejas de necesitar y te vuelves poderoso, terriblemente poderoso. Abdullah vivía en esa soledad soberana. Neville lo describe como alguien que nunca explicaba, nunca convencía, nunca se defendía. Simplemente habitaba su asunción con tal convicción que la realidad se doblaba a su alrededor. Y cuando Neville intentó romper esa soledad con su duda, Abdullah cerró la puerta. Mensaje claro: quédate solo con tu asunción hasta que seas uno con ella. Pero hay una prueba aún más profunda. ¿Puedes mantener silencio incluso cuando otros hablan de ti? Incluso cuando juzgan, incluso cuando tu silencio es tomado como fracaso. Neville enfrentó esto constantemente. Familiares que no entendían, amigos que pensaban que estaba loco, críticos que lo llamaban charlatán. Y Neville no respondía, no se defendía, simplemente continuaba, porque sabía que la defensa es aceptar el ataque como válido. Es darle poder a la opinión ajena. Y cada vez que rompes ese silencio, regresas al mundo de los sentidos. En The Pruning Shears of Revision, Neville enseñó que puedes reescribir incluso lo que otros dicen de ti, pero solo si no lo alimentas respondiendo. Si respondes, lo haces real. Si guardas silencio,
lo revisas internamente y eventualmente incluso la opinión externa cambia, porque la opinión externa es tu conciencia reflejada. Esta es la prueba final del silencio. No solo callar sobre tus deseos, callar ante el juicio, callar ante la crítica, no por debilidad, por soberanía absoluta, porque sabes que tú eres el operador, y el operador no debate con sus propias creaciones. Neville enseñó un concepto que pocos comprenden: el Sabbat. No es un día de la semana, es un estado de conciencia. El estado donde ya no trabajas, donde descansas en el cumplimiento. Y ese estado solo existe en silencio, porque el Sabbat es ausencia de lucha, y hablar del deseo es luchar. Cuando realmente asumes, entras en el Sabbat. Ya no necesitas visualizar obsesivamente, ya no necesitas afirmar constantemente, simplemente descansas, como quien ya tiene. Y en ese descanso la manifestación ocurre. No porque hagas algo, porque dejaste de deshacer. Abdullah enseñó esto cerrando la puerta. Si estás en Barbados, descansa en Barbados. No trabajes para llegar, ya estás ahí. Y Neville entendió. Dejó de hablar del viaje, dejó de pensar en el dinero. Simplemente asumió y descansó. En 3 semanas apareció todo, sin esfuerzo, desde el Sabbat. El Sabbat del silencio es esto. Ya no necesitas palabras, ya no necesitas explicaciones. Simplemente sabes. Y ese saber es tan completo que el silencio es natural. No es represión, es paz. La paz del cumplimiento. Entonces, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se aplica el silencio radical? Aquí está el protocolo. 3 pasos, simples, difíciles, transformadores. Primero, identifica tu deseo. Claro, específico. No lo que no quieres, lo que sí quieres. En una frase, en una imagen, en un sentimiento. Esa es tu asunción. Segundo, asume que ya lo tienes. No que lo tendrás, que ya es tuyo. Ahora, siente lo que sentirías si ya fuera realidad visible. Habita ese estado, brevemente, intensamente, en sats. Impresiona tu subconsciente. Tercero, guarda silencio absoluto. 40 días. No hables del deseo, no lo expliques, no busques aprobación, no argumentes con los hechos contrarios. Simplemente vive desde el final. Y cuando alguien pregunte, cambia de tema o sonríe. Protege tu asunción. Durante esos 40 días, observa tus conversaciones interiores. Cada vez que pienses desde la falta, detente, revisa. Cambia el diálogo interno, con firmeza suave. Y si fallas, vuelve al silencio, vuelve a la asunción. Y entonces algo cambia. No porque hagas algo nuevo, porque dejaste de deshacer. El puente de incidentes aparece, eventos que no planeaste, personas que no esperabas, oportunidades que no viste venir, y todo lleva hacia el cumplimiento, porque el mundo externo siempre refleja el mundo interno. Abdullah sabía esto, por eso cerró la puerta, no para rechazar a Neville, para enseñarle que la puerta hacia la manifestación solo se abre desde adentro, desde el silencio, desde la asunción privada. Y cuando Neville lo entendió, cuando dejó de hablar y simplemente asumió, la puerta se abrió, el viaje apareció, sin esfuerzo. Tú estás aquí porque algo en ti ya sabe esto, ya reconoce que las palabras diluyen el poder, que la explicación debilita la asunción, que el silencio es sagrado. No porque alguien te lo dijo, porque lo sientes como verdad. El mundo te dirá que compartas, que te expreses, que valides externamente, y tú sonreirás, porque sabes el secreto. El silencio es tu arma,
no contra otros, contra la duda, contra la apariencia, contra todo lo que no sea el final cumplido. Buscador, si esto hace sentido para ti, suscríbete. Este canal fue creado para almas como la tuya. Si estas palabras despertaron algo en ti, eres un buscador, y este canal existe para ti. Suscríbete a La Ley de Neville Goddard, activa la campana y continúa este viaje con nosotros. Las palabras terminan aquí, pero el verdadero trabajo comienza en el silencio. Que tu imaginación te guíe hacia la versión de ti que ya existe. Hasta pronto, buscador.